¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Alejandra Marmolejo, alumna de la Universidad Fray Luca Pacioli. Estoy cursando la licenciatura en Psicología Virtual y el objetivo de esta entrevista es recabar información acerca de la labor del profesional de psicología dentro del marco del proyecto denominado Inmersión en sí mismo. Así es que muchas gracias, psicóloga, por brindarme este espacio de su tiempo y para poder realizar, pues esta entrevista. Muy amable. Gracias a ti, Ale. Mi nombre es Ángeles del Carmen Bonifaz Cruz. Yo soy licenciada en Psicología General, egresada de la Universidad del Golfo de México, Campus Orizaba, con una especialidad en psicoterapia gestal, y mi área o mi campo de desarrollo es la psicología clínica, enfocándome principalmente a adolescentes y adultos. Ay, muchas gracias, psicóloga. Y esta pregunta yo creo que es muy hermosa. ¿De dónde nace el deseo de estudiar la psicología clínica? Okay, yo creo que la psicología clínica ya como tal durante la universidad, pero la psicología en sí fue desde pequeña, que siempre me preguntaba el por qué las personas hacían las cosas, o por qué decían las cosas, o por qué actuaban las cosas, hasta que cuando tuve que elegir la carrera, elegí el área de psicología general justo porque no me especificaba hacia qué rama irme. Estando en la universidad, tuve la oportunidad de conocer las diferentes áreas de la psicología. Sin embargo, estando haciendo mi servicio social, me tocó hacerlo en el área de psico-oncología pediátrica en el Hospital de Río Blanco, Veracruz. Entonces a mí me tocaba dar los informes médicos a los papás para comenzar el proceso de desprendimiento con los niños en etapa final. Entonces creo que ahí nació mi amor por la psicología clínica. Fue el saber que en la psicología clínica puedo trabajar en el acompañamiento a la persona en diferentes momentos. Eso fue lo que hizo que esa fuera mi campo de aplicación. Pues muy interesante. ¿Y qué tiempo lleva ejerciendo la psicología y la psicología clínica? Ya casi 15 años. Ya son muchísimos años ejerciendo esta hermosa profesión tan comprometida. ¿Y qué servicios ofrece psicóloga y a cuál usted considera que es al que recurren con mayor frecuencia? Okay. Mi área de trabajo es el acompañamiento psicológico, el proceso psicoterapéutico como tal, y también incluyo herramientas que les faciliten a los consultantes el proceso psicoterapéutico, como lo es las barras de Access, que es una herramienta que yo sumo a mi consulta para que de esta forma el proceso para ellos sea muchísimo más ameno y más fácil. Comenzar el proceso terapéutico siempre es un paso difícil, entonces yo siento que entre más herramientas se le puedan brindar al consultante, va a ser muchísimo más fácil que realmente se comprometa con su proceso y vea cambios que lo hagan sentirse cada vez mejor. Muy bien, pues muchas felicidades porque es un camino en 15 años que lo ha venido ampliando, encontrando todas estas herramientas y todas estas guías en camino a una especialización todavía con objetivos más claros que vayan direccionando a sus pacientes. ¿Cuál considera, psicóloga, es el principal obstáculo? Y esta pregunta yo creo que es coyuntural para todos los psicólogos, para que una persona se acerque a un psicólogo y en específico a un psicólogo clínico en busca de ayuda. Creo que son muchos factores. La falta de cultura de la salud mental en México es un factor sumamente importante. Realmente en México se considera que al psicólogo solo van los locos, aunque cada vez hay más apertura de los acompañamientos, también todos los psicólogos de profesión nos encontramos con un traspié cuando de repente muchas personas quieren llegar a escuchar consejos y entonces prefieren el consejo que le da alguna amiga o el consejo que da alguien que ven ahora en redes sociales y creen que eso va a ser lo que les va a proporcionar mayor facilidad en su vida cuando el proceso terapéutico es algo más complejo. La labor del psicólogo realmente es acompañarlos a que se conozcan a sí mismos y es ahí donde hay un gran traspié, porque muchos comienzan el proceso y cuando se dan cuenta que no les vas a solucionar la vida ni les vas a dar consejos, prefieren retirarse e irse con alguien que les diga qué hacer.
Entonces, eso es un gran enemigo que tenemos los que ejercemos la psicología clínica, que esperemos que ustedes o las nuevas generaciones sigan abonando para que esto cambie. Pues es un gran reto en realidad, y me gustaría comentarle que cómo consigue obtener la información que necesita de un paciente, porque es complejo para hacer el diagnóstico o evaluación. Ok, la mayor herramienta es la entrevista. O sea, a través de la entrevista vas a poder obtener mucha información del paciente. En mi caso, yo pocas veces me valgo de herramientas como son los test o alguna evaluación de otra índole. Creo que la entrevista es la herramienta base del proceso terapéutico, sumado a que debes de tener un nivel de observación muy entrenado. O sea, sí debes de ser muy cuidadoso en observar a tu paciente, desde el hecho de cómo llega, cómo entra, cómo te saluda. Todo lo que te está diciendo de una manera no verbal también te da muchísima información para llegar a poder concluir un tratamiento para que le puedas ofrecer una forma de trabajo que se va a desarrollar en las diferentes sesiones y que entonces realmente logres ver cambios. Cuando son patologías que se necesita un diagnóstico clínico más específico, sí utilizo más herramientas y también me baso del apoyo de otras disciplinas como es la psiquiatría, o también cuando son casos de medicina, que se necesita ver el diagnóstico que traen. Muchos de los pacientes que de repente llegan a terapia o a consulta es porque tienen algún padecimiento también físico. Entonces, conocer muy bien el diagnóstico de su enfermedad, conocer la enfermedad como tal, para que entonces puedas hacer un acompañamiento más completo, es muy importante. No, pues la verdad es una labor ardua y muy compleja. ¿Cuál es, la siguiente pregunta va encaminada a cuál es la principal problemática al seguir una terapia? En México, yo creo que, bueno, no sé si en otros países, pero en México creo que son dos. Primero, el sentirse juzgado, porque muchas veces creen que están encasillados y si dicen que van al psicólogo van a tacharlos como que están locos o como que están mal. Y otro factor importante es el económico. En México, al no tener una cultura del ahorro ni una cultura de la inversión en sí mismo, el proceso psicoterapéutico, por lo regular, a las personas se les hace algo caro y algo innecesario. Entonces prefieren invertir en otras cosas, en irse al cine, en una salida al antro, en un café con una amiga. Hay muchos memes sobre eso, pero desafortunadamente es algo que nos adolece a todos los terapeutas, que al no tener una cultura del cuidado por tu salud mental, prefieres invertir en otras cosas que en ti mismo. Y entonces creen que es un gasto innecesario. Entonces un factor súper importante es la economía y la falta de cultura por la salud mental en México. En realidad es un problema de índole social, cultural, Sí. Y bueno, pues es un reto para los psicólogos. Sí. Y esta pregunta es para concluir esta entrevista, y es: ¿qué tan importante es la ética de un psicólogo, y cuál sería el mensaje que nos podría transmitir a los estudiantes de dicha carrera? Okay. La ética es tu carta de presentación. Como terapeuta y como psicólogo, sobre todo en cualquiera de las índoles de las ramas de la psicología que ejerzas, la ética es lo que te va a permitir que te recomienden o no. Y sobre todo es el honrar la confianza que te está teniendo a la persona que tienes enfrente, el cuidar cada una de las palabras que dices, porque nosotros trabajamos con la palabra. Entonces, el ser cuidadoso en cómo lo escuchas, en la atención que le das y sobre todo en cuidar ese secreto que te están compartiendo, que para muchos va a ser sumamente difícil. O sea, el hecho de que haya llegado a ti ya va a ser muy complejo. Entonces, la ética es lo que debe basar todos tus días, tanto como para honrar lo que te están compartiendo, como también ser ético en ti, de decir: esto no lo conozco y entonces necesito investigar más, necesito prepararme más. Es estar consciente de la gran labor que tenemos todos los psicólogos, porque trabajamos con seres humanos y nosotros tenemos la capacidad de acompañarlos a que creen una vida mejor, o también a que dejen de creer en nosotros y que dejen de creer que pueden tener mejores alternativas para mejorar su vida. Entonces es algo fundamental y que desde que nos estamos formando es algo que deberíamos tatuarnos para brindar siempre un mejor servicio. Pues
agradezco mucho este tiempo que nos ha brindado la psicóloga, a pesar de su agenda, que siempre es amplia, y pues pudimos observar que es una psicóloga con el don natural, pero también muy desarrollado de la empatía, y bueno, pues espero que esta entrevista les sea de mucha utilidad a todos los que somos estudiantes de la carrera de psicología, y bueno, pues estaremos aquí al pendiente por si es requerida en la universidad como parte de ser docente. Muchas gracias. Gracias, Ale, por la confianza. Nos vemos pronto.